Salmo 30. Antes de orar, antes de leerlo, vamos a orar y pedirle al Señor de su gracia. Padre, venimos con el deseo, Señor, de que tú nos hables en este tema de tus salmos, Señor, cuando venimos a clamar a ti, a buscar de ti, a pedir de tu ayuda, de tu aliento, de tu salvación. Seguimos, Señor, viendo las abundantes instancias de que los salmistas claman a ti en medio de su angustia, de su dolor, de su situación crítica. Y nosotros queremos aprender aún más, Señor, de lo que todo esto significa y cómo es que tú permites, Señor, que venga prueba y tribulación a nuestra vida, e inclusive a veces tú mismo la traes a nosotros para traer corrección, para traer crecimiento, para traer, Señor, disciplina. Señor, te pido que me ayudes a servir a mis hermanos, a que todos tengamos una claridad en lo que estamos leyendo y entendiendo, que me ayudes a poder exponer tu palabra fielmente. Señor, y te pido también que a todos nos des una convicción de esas áreas de nuestra vida que aún necesitamos crecer. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este día y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Si gustan ponerse de pie. Y vamos a leer el Salmo 30, son 12 versículos. En la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, está en la página 556 y está presentado en 3 estrofas, aunque algunas otras Biblias lo tienen dividido en 5, pero lo vamos a leer y lo vamos a exponer así como está presentado en la Nueva Biblia de las Américas. Dice el Salmo 30: Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Canten alabanzas al Señor ustedes sus santos y alaben su santo nombre. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. En cuanto a mí, en mi prosperidad dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro, fui conturbado. A ti, oh Señor, clamé y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciende al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Esta es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. No sé si tú has experimentado esos momentos en donde pareciera que el Señor está escondiéndose de ti, donde no lo puedes ver, no lo puedes percibir. O puede ser que haya momentos en donde sientas que inclusive Dios te está resistiendo, como que te está corrigiendo, como que tiene algo en contra de ti. Y lo que yo quiero que veamos el día de hoy es esta realidad, que Dios en ocasiones nos disciplina. Y nos disciplina por amor y nos disciplina para nuestro bien. Este es un salmo que dice aquí que es de David.
Y se le acredita a David y es significativo porque David en su vida experimentó varias ocasiones, en donde el Señor trató con él y trató con él severamente. No sabemos exactamente cuál es la ocasión de este salmo, pero sí sabemos que es David el que está clamando de una manera o clamando en ocasión de algo que está pasando en su vida, al punto que él habla de que está siendo liberado de la muerte. Son 3 partes, 3 estrofas y así lo vamos a ver. Pero de una vez les voy a decir cuál es mi argumento. Mi argumento es tan sencillo como este: el Señor trae disciplina a sus hijos para mostrarles su favor. El Señor trae disciplina a sus hijos para mostrarles su favor. Y si le estás poniendo un título al mensaje, un título muy sencillo también: su disciplina y su favor. Su disciplina y su favor. Vamos a empezar en la primera estrofa, la primera sección del Salmo, del versículo 1 al versículo 5, en donde David es hablando como un pecador que ha sido librado de la muerte y se ha restaurado su alegría. Ha sido librado de la muerte y restaurado a la alegría. Lo voy a volver a leer para que pongamos atención en algunos puntos que les voy a señalar. Dice: te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado. Y esa palabra ahí está traducida, es un poquito difícil. En inglés hay una palabra, hay una expresión, es la expresión brought up, ¿verdad? Como cuando tú cargas a un niño y lo levantas, ¿ok? O específicamente cuando tú echas un cubo de agua o una cubeta, un pozo, se carga de agua y luego la levantas y la sacas del pozo. Esa es la expresión: tú me has elevado. Más adelante dice: tú me has levantado, me has sacado. Eso es lo que está describiendo el rey David. Recuerden ustedes, los salmos son poemas, son cánticos, están llenos de ilustraciones, llenos de color, llenos de cosas que quieren que tú te imaginas, para que al imaginártelas entiendas lo que te están tratando de decir. Tiene mucho colorido, tienes que usar tu imaginación. Entonces él está diciendo: tú me levantaste, tú me elevaste, dice, y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. No has permitido que me vean en la condición en la que estaban y eso produzca que un avergonzamiento por el hecho de que estoy yo aquí tumbado, ¿verdad? Dice: oh Señor Dios mío, te pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Y aquí está hablando otra vez esta palabra donde dice: tú me has levantado, me has sacado de un hoyo. El Seol es el lugar de los muertos. Dice: y me has guardado con vida. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Me has restaurado a vida, dicen otras versiones. Me has vuelto a la vida. Versículo 4, canten alabanzas al Señor ustedes sus santos y alaben su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Esos 2 versos en el versículo 5, pudieras hacer una canción con esos 2 versos. Ahí ves, este es uno de los salmos más poéticos, más hermosos en su escritura, ¿verdad? Realmente David era un poeta y ves tú esta manera de escribir que tú puedes ver ahí, es un poema, ¿verdad? Y tienen estas comparaciones y estos contrastes. Pero básicamente lo que vemos en esta primera estrofa es que este es un salmo, es un cántico de alabanza, en donde David está diciendo: el Señor me levantó, el Señor me
me sacó de donde yo estaba. Imagínense ese pozo profundo, oscuro, como Jeremías cuando fue puesto en un pozo. Dice que se paraba y se le hundían los pies en el lodo. Y luego lo tuvieron que sacar con sogas, ¿verdad? Cuando el rey mandó que lo sacaran, porque de ahí estaba viviendo. Así David se sentía en ese foso. Y entonces cuando es sacado de ese pozo, de esa condición penosa, ¿verdad? Entonces él le brota la alabanza, le brota la alegría, quiere que nos unamos a él en exaltar al Señor porque ha experimentado ese favor. Y luego lo reduce así con esta frasecita que me encanta, dice, te pedí auxilio y me sanaste. Y esa sanidad, ¿verdad? Esa palabra sanidad, como lo describe ahí, te pedí auxilio y me sanaste, es literalmente me salvaste, me restauraste, me devolviste a la vida. Es como si David estuviera describiendo a un niño pidiendo auxilio. Yo me acuerdo que mi primer nieto, no sé, vivían en Estados Unidos y nunca me había pasado que un niño me pidiera auxilio, porque yo creo que veía en las caricaturas o en algún lado veía el que en inglés pedían help, help, y entonces él se atoraba, se caía y pedía auxilio, auxilio. Y se me hacía muy bonito, pero eso es literalmente lo que está diciendo aquí David. Dice, yo estaba pidiéndote auxilio, gritándote auxilio. Tú nunca dices, ¿me das auxilio, por favor? No, auxilio se pide así, ¡auxilio! Pedí auxilio y me sanaste. O sea que David, cuando habla de esa sanidad, está hablando literalmente que se sentía medio muerto. Y se los digo porque en el Salmo 16, cuando David escribe el Salmo 16, usa un lenguaje muy parecido, hablando específicamente del Señor Jesús. El Salmo 16 es un salmo mesiánico. Y dice el Salmo 16:10, dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Y 2 veces en el libro de Hechos, Lucas y Pablo acreditan ese versículo a Jesucristo. Entonces está hablando algo parecido, no abandonas mi alma, tú no me dejaste en mi alma medio muerto. Tú no me dejaste en una condición en donde yo iba destinado derechito al Seol, al lugar de los muertos, ¿verdad? Era una situación grave, era una situación donde tú sientes que estás perdido, que no hay solución, que es todo oscuridad. Y hay momentos en la vida en donde nuestra situación es tan grave, no necesariamente porque tienes una enfermedad mortal, sino simplemente porque es algo tan complicado que nos sentimos como que estamos perdiendo la vida, como que no tenemos fuerzas ya para seguir adelante. Nos sentimos literalmente devastados. Y no sé si tú has experimentado eso. Cuando dices, yo ya no puedo. Momentos en que todo se ve tan oscuro como si estuvieras en un foso, donde no ves luz, no ves salida, no tienes esperanza. Literalmente como si tu vida se hubiera acabado. Así estaba David. Y tú dices, no, pues eso es algo muy exagerado. Vieras que no. Algunos de ustedes han experimentado cosas como esas, ¿no? Acaba de salir un libro que escribió la hija de la nieta de Elvis Presley, que acaba de morir hace poco, una mujer menor que yo. Y su hija dice esto, mi mamá murió de tristeza, porque su hijo de 20 años o una cosa así se suicidó. Y años después su mamá se murió. Y dice ella, ella no se murió de enfermedad. Dice, se murió porque no podía ni quería ya seguir viviendo.
Entonces hay situaciones así donde imagínate aquellos que se dan cuenta que han perdido a sus hijos a las drogas. Yo he hablado con personas así. O que ven que su hijo se ha perdido, que anda perdido en el mundo. Hay personas que no saben ni siquiera dónde está su hijo. Imagínate cuando hay situaciones cuando un esposo abandona a su esposa, abandona la familia, se destruye la familia. Y esa esposa piensa, ¿qué va a hacer de mí? Dice, no puedo seguir adelante, no sé cómo seguir adelante, todo se ve oscuro para adelante. O cuando conozco varios casos de estos trágicos donde alguien comete un error, calcula mal, se arriesga mal, pierde todo lo que tiene. Tristemente, en muchos de esos casos a veces es tan trágico la pérdida, ¿verdad? Me acuerdo hace muchos años que cuando yo estaba en la primaria, uno de mis compañeros en un colegio exclusivo, el que yo asistí, era exclusivo porque éramos nomás 7 alumnos y uno de mis compañeros, sus papás vivían en el campestre. Años después estaba yo trabajando, iba yo rumbo al aeropuerto porque teníamos una obra ahí enfrente del aeropuerto. Iba yo rumbo al aeropuerto y vi a su papá a la orilla de la carretera esperando el camión. Un hombre de la edad de mi papá. Y me detuve, no lo podía creer. Y traía una mochilita. Y lo levanté y le dije, ¿qué pasó? Me dice, voy al trabajo. Dice, nomás que no tengo carro ya. Ya me había perdido todo. Era un hombre próspero. Hermanos, es en esos momentos donde David está experimentando algo así y quiere que nosotros veamos, y lo pone en la escritura el Señor para que veamos, yo estoy consciente que ustedes pueden vivir algo así en su vida. Puede haber momentos donde tú estés en un foso y lo que quieren no tanto enfatizar con esos últimos versículos, no tanto enfatizar que son momentos difíciles, sino enfatizar que dura solamente un momento y luego viene la alegría, viene la luz, viene la salvación cuando nosotros clamamos al Señor. Es en esos momentos donde ser sacado a la luz, cuando tú sientes que el Señor estira su mano y te saca, cuando tú te das cuenta qué glorioso es la salvación del Señor. El otro día platicaba yo con alguien y me decía que su hijo estaba experimentando aparentemente momentos de depresión y estaba joven. Y yo le decía, mira, no es raro eso, ¿eh? Porque yo estuve deprimido desde los 15 años hasta los 19 años que me salvó el Señor. O sea, mi vida era miserable. Y de ahí me rescató el Señor. Y lo primero que vino a mi vida cuando el Señor tocó mi vida fue un gozo desbordante que me duró 6 meses, que me dolía el corazón de tan fuerte que lo traía latiendo yo por 6 meses y nunca se me bajaba la palpitación. Del entusiasmo, de la alegría, del gozo tan tremendo que sentía. Yo me identifico con lo que estaba diciendo aquí David. Y eso es lo que quiere él señalar, ¿verdad? Que cuando nosotros clamamos auxilio y el Señor estira su mano y te rescata, David quiere que todo el mundo sepa que su Señor le respondió y que por ello debe ser alabado, por ello debe ser exaltado. Nosotros hemos estado hablando que necesitamos confiar en la misericordia del Señor, en la ayuda del Señor, en que Él nos sacará, en que Él nos levantará, que Él nos va a volver a la vida. Y que muchas veces lo que pasa es que luego no clamamos a Él, no venimos a Él, recurrimos a otras cosas. Recurrimos a los medicamentos, recurrimos a esto, recurrimos al entretenimiento, al escape, en lugar de venir a Él, a experimentar
este cambio, este contraste aquí donde está el tema de este salmo en el versículo 5. Porque su ira, cualquier momento de dificultad, cualquier cosa por la cual Él permita que tú pases, que representa así como su trato contigo, su ira es solo por un momento, pero su favor, su gracia es por toda una vida. Y quiero que tome nota aquí, nomás en esto. Él está hablando de ser levantado, de ser sacado, de estar en la oscuridad, de que su alma estaba casi en el Seol. Y luego usa esta frase, su ira. Y yo lo quiero entender que para David, él estaba identificando que lo que él estaba viviendo venía de parte de Dios. Que no era un accidente. Aquí no está hablando tanto de los enemigos, ¿verdad? Mira, Señor, lo que me han hecho. No, él está diciendo tú me perturbaste, vamos a ver ahorita más adelante. Tú, Señor, estás tratando conmigo. Pero ya me di cuenta que cuando tú tratas conmigo es solamente por un momento. Dice, pero luego tu gracia, dice, es por toda una vida. Su gracia es por toda una vida. Son versos hermosos de contraste, ¿verdad? Entre el dolor y sufrimiento y la gracia y favor de nuestro Dios, ¿verdad? Su ira es solamente por un momento, pero cuando Dios nos muestra su gracia, nos rescata de circunstancias dolorosas, hay una mayor gracia en nuestra vida. Hay un sentimiento mayor que cuando eres rescatado de circunstancias adversas. Porque si el Señor es el que lo está trayendo a tu vida, entonces cuando se levanta quiere decir que el Señor ha cambiado en su actitud para contigo. Es como una de mis nietas cuando su papá le llama la atención, ella lo que quiere, ella lo único que le importa es, pero ya no estás enojado, pero sí me amas. Ella lo que quiere, no se puede ir a acostar a dormir sin que el papá la abrace y le dé un beso y le digo, no estoy enojado. Le llamó la atención, pero eso no implica que estoy enojado. Eso es lo más importante para ella. Y por eso para David aquí también, el hecho de que el Señor muestre su favor con él es lo más importante para él. Que su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. Está comparando el favor de Dios con la ira de Dios. Está contrastando el momento con toda una eternidad. ¿Se fijan cómo poéticamente está trayendo ese énfasis, verdad? Y aparte de eso, hermanos, para un hijo de Dios, todo sufrimiento en la tierra es algo temporal. Todo sufrimiento en la tierra es algo temporal. Y comparado con la eternidad es algo muy corto. El apóstol Pablo lo dijo así en Romanos 8:18. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son siquiera dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Tú puedes tener la situación más dolorosa en esta vida y te dura décadas. Y eso es algo muy corto, es un momento. Tiene principio y tiene fin. Compara eso con la eternidad, la gloria de Dios. Eso no tiene fin. Y eso es lo que quiere David que nos demos cuenta. El llanto, dice el segundo verso, puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y eso en los proverbios también lo pone así, ¿verdad? Como en el caso de una madre que está a punto de dar luz, ¿verdad? Esas horas, en el caso de mi esposa con la segunda hija, duró 36 horas en labor de parto. Me odiaba mi esposa ya. Ya no me podía ni acercar, ya odiaba el mundo. Ya no sabía ni qué onda. 36 horas, fue desgastante. Ya lo que quería era que le sacaran esa bebé. Y se la sacaron.
Y lo tremendo es que puede una mujer estar gritando, puede estar, hasta se le olvida quién es y empieza a decirle malas palabras al doctor y a las enfermeras y cosas así del dolor y del malestar que siente, que no sé, gracias a Dios que los hombres no tenemos que hacer eso. Pero nace el bebé y así se le olvida. Se le olvida. Le gana el bebé y se lo ponen así yo creo que las enfermeras a propósito, yo creo que los doctores le dicen, póngale el bebé ahí para que se le quite todo lo que estaba gritando. Y se lo ponen aquí en el pecho así. Y en ese momento la mamá, ¡ah! Eso es lo que está diciendo aquí David. Dice, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Eso es lo que produce la gracia de Dios en nuestra vida, hermanos. Cuando Dios te alegra, cuando Dios te levanta, cuando Dios te responde, cuando Dios viene a ti. Y les voy a decir, sí queremos que el Señor nos alivie, aunque hemos estado viendo que en algunos salmos los salmistas no le dan tanta importancia que cambió su situación como el hecho de que Dios le respondió. Y eso es lo que queremos. Eso es hermoso cuando te das cuenta, Dios me respondió, Dios me escucha, Dios está ahí, Dios es real, Dios es bueno, Dios es un Dios de gracia. Mira, le oré, le pedí auxilio y me respondió. Alaben al Señor. Entonces puede ser que tú estés sufriendo así y que tú digas, Carlos, no digas que el llanto es solamente por un momento. Parece la eternidad ese momento, pero yo te tengo que decir, es un momento, no es eterno. Cristo vino precisamente para asegurar que nuestro llanto no sea eterno. Por eso es que no podemos nosotros dejar de ver esta primera estrofa y conectarla con el hecho de que Jesucristo, de alguna manera, aquí está representando el sacrificio de nuestro Señor Jesús. La Biblia, toda la Biblia apunta a Jesús. Antiguo Testamento lo apunta hacia adelante. El Nuevo Testamento reflexiona sobre lo que ya sucedió y apunta hacia atrás. Entonces, piensa tú en la angustia y en la agonía de Cristo en su pasión. El momento de Cristo estuvo largo. Duró desde el jueves en la tarde hasta el viernes en la tarde, 24 horas tal vez de sufrimiento espantoso. Y Él clamó a su Padre para que no fuera abandonado en el Seol, así dice el Salmo 16. Luchó inclusive contra la idea de que iba a ser el receptor de la ira de Dios por el pecado del mundo entero. En la cruz clamó a Dios preguntándole por qué había sido abandonado, porque Cristo recibió la ira de Dios en plenitud ahí en la cruz. Y este salmo también entonces nos recuerda que Cristo vivió algo aún más terrible que lo que David pudiera estar viviendo. O sea, ese foso de David no se puede comparar con Jesús recibiendo la ira de Dios en la cruz. Fue un día de dolor, penumbra, sufrimiento, angustia, abandono, pero fue solo un momento. Murió. Al tercer día, ¿qué sucedió? Resucitó. Y hay una canción de Gracia Soberana, si no me recuerdo, por ahí hay uno que se llama Glorioso Día o Happy Day, o cómo se llama. Hay una canción así que habla precisamente que el domingo es el contraste al 100% de lo que fue el viernes en la noche. El domingo hubo alegría. Ese dolor momentáneo de un día se convirtió
en su vindicación de la tumba. El Señor lo levantó de la tumba y la alegría del mundo entero nació ese día. Él recibió la alegría, Él recibió la restauración, la vindicación. Él fue levantado, el Señor le cumplió, le dijo: mira, duró un momento, pero mi favor y mi gracia sobre mi hijo va a durar toda la eternidad. Y Cristo no solamente fue levantado de la tumba, sino que fue levantado hasta la gloria y levantado y sentado a la diestra del Padre, donde está sentado reinando. Ese día hubo alegría en el cielo y nosotros seguimos escuchando la alegría de los ángeles cada vez que se salva un pecador. Esa mañana hubo gritos de alegría de las mujeres que fueron y en un principio se asustaron y dijeron: ¿dónde dejaron a Jesús? Y cuando se dieron cuenta que había resucitado, hubo gritos de alegría. Debe haber habido gritos de alegría de los apóstoles que creyeron o cuando lo vieron. Hermanos, esto nos marca a nosotros. Cristo vivió el momento del foso de angustia y dolor profundo, pero luego fue exaltado y levantado para que nosotros no vivamos en esa oscuridad. El sacrificio de Jesús fue para que nosotros vivamos no del lado del foso, sino del lado de la alegría. Y si tú ya estás de este lado y pasas por un foso, pasas por una oscuridad, pasas por un dolor, es aún más momentáneo para ti, porque tú ya tienes a Cristo. Vivimos del lado del favor, vivimos del lado de la gracia. Nosotros ya tenemos el favor de Dios. Ese es el evangelio, el anuncio de que tú ya no estás sepultado en tus pecados, muerto en tus delitos, que ya has sido resucitado con Cristo Jesús y estás esperando la vindicación eterna. Estás esperando ser levantado eternamente. Pero ya ahorita ya tienes a Cristo, ya estás del lado del favor. El momento de ira cayó sobre Jesús para que nosotros tuviéramos favor para toda una vida. Gloria a Dios. Ahora vamos a la segunda estrofa, que es la parte central de lo que quiero compartirles, ¿verdad? Esta segunda parte tienes a un pecador que es conturbado por la disciplina, de tal forma que él clama al Señor. Dice el versículo 6: en cuanto a mí, en mi prosperidad dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Y luego dice esta frase en la segunda parte del 7: tú escondiste tu rostro y fui conturbado. Tú escondiste tu rostro y fui conturbado. A ti, oh Señor, clamé y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciende al sepulcro? ¿Acaso te lavará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? David reconoce aquí que había prosperado por la gracia de Dios. Menciona su prosperidad y menciona el favor de Dios. Y David había prosperado al grado que él había comprado para empezar un monte, el monte de Jerusalén, donde está Jerusalén. Ahí construyó la ciudad de David. La ciudad de David ahí está. Ahí puedes tú ver dónde está su palacio y dónde está ahí las casas de sus oficiales, que está un poquito más abajo de donde está el templo ahí arriba. Ese monte es el monte Sión. David lo compró, David ahí construyó su fortaleza y él habla de ese monte, dice que lo ha hecho que permaneciera fuerte. Pero luego dice esto, que él dijo, jamás seré conmovido. Entonces aquí tenemos que preguntarnos qué significa eso, por qué está diciendo David eso. ¿Es este comentario una simple declaración de que su posición estaba segura mientras él contara con la gracia de Dios, como diciendo, mientras yo esté contigo, no me va a pasar nada? ¿O era esto evidencia de arrogancia en su corazón? ¿O era un exceso de confianza en sí mismo?
¿O era una complacencia en la gracia de Dios sobre su vida, como diciendo, si el Señor me ha mostrado su gracia, la tengo hecha? ¿Estaba David presumiendo de la gracia de Dios y por tanto afrontando a Dios? Hermanos, no lo sabemos. Pero inmediatamente David dice, Señor escondió su rostro. El Señor escondió su rostro. Tú escondiste tu rostro y yo fui conturbado. ¿Será esta una referencia a lo que él menciona en el versículo 5 como la ira de Dios? ¿Está él aquí describiendo eso, ¿verdad? Esa perturbación en su alma, al grado de que él se sentía morir? Que él decía, Señor, ¿de qué sirve que mi sangre caiga a la tierra? O sea, a ese grado estaba él. No fue una perturbación ligera. Dice, Señor, ¿de qué te sirve si me muero? Es una instancia, creo yo, o me gustaría aplicarlo de esta forma, que el versículo 7 es una instancia en que Dios está trayendo disciplina a su hijo, el rey. Hay otras instancias más graves en la vida de David que están explicadas en otras partes de los libros históricos del Antiguo Testamento, pero aquí podemos ver cómo Dios obra directamente para traer a David al arrepentimiento y llevarlo a un punto donde con la oscuridad de la que David se encontraba era tan severa que él se sintió abandonado por Dios y está clamando a Dios asumiendo que puede morir. Entonces al final, donde dice, a ti Señor clamé, a ti al Señor dirigí mi súplica, estás hablando ya de un clamor, una apelación que está surgiendo de un corazón arrepentido. No está hablando, líbrame de mis enemigos, cambia mis circunstancias, está diciendo, Señor, estoy apelando a ti. Y apela sobre la base de que si se muere, su vida no le va a ser de ningún provecho a Dios. Pero a mí se me hace en la segunda parte, dice, ¿acaso qué provecho hay que mi sangre descienda al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Entonces, no está apelando para que le dé otra oportunidad, sino más bien pensando que si se muere no va a poder responder al Señor correctamente. Es como si David le estuviera diciendo, Señor, estoy que me muero, pero si me muero, pues no puedo responder a lo que tú estás trayendo a mi vida. Como si nosotros estuviéramos en una situación y te están diciendo, te vas a morir, viejo. Y le dice, Señor, pues estás trayendo esta corrección a mi vida, pero si me muero, dame oportunidad de aprender, dame oportunidad de crecer, dame oportunidad de dar fruto con lo que tú estás haciendo en mi vida. Al menos así me gustaría verlo para mí, al menos así lo oraría yo. Entonces aquí tenemos, hermanos, que considerar esto. La realidad, porque esto se los puedo decir de experiencia propia, de las instancias en donde el Señor ha tratado conmigo, la realidad de la disciplina del Señor. Hemos estado viendo cómo los salmos nos animan a clamar al Señor cuando estemos en cualquier circunstancia, cuando parece que no tenemos esperanza, cuando estamos en dificultades, y todo eso está bien. Pero ¿qué pasa cuando no son las circunstancias? No es el patrón, no es la economía, no es el pecado del otro. ¿Qué pasa cuando el problema lo traes tú por dentro y Dios tiene que tratar contigo? Y es el Señor el que te confronta. Y es el Señor el que hace que pase algo dentro de ti, ¿verdad? Para que con ese dolor o con esa dificultad tú crezcas, tú respondas, tú te arrepientas. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Si es el Señor mismo el que está trayendo eso a tu vida como una medida de disciplina para nuestro crecimiento. Y esto es bíblico, hermanos. Quiero que leamos Hebreos 12, del versículo 5 al 11. Hebreos 12,
del versículo 5 al 11. Este es un texto muy importante y muy claro, que muchos de nosotros no lo leemos, no lo leemos y no nos gusta leerlo. Dice Hebreos 12:5. Además, ¿han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Aquí nos está diciendo claramente que el Señor trae dolor y sufrimiento a sus hijos cuando necesitamos ser corregidos. Necesitamos experimentar la disciplina del Señor. Y el propósito de Dios es que participemos de su santidad y que haya fruto de justicia en nuestra vida. Y quiero que noten esto, hermanos, porque esto es algo que yo aprendí no por las buenas, lo aprendí por experiencia. Aquí el Señor está hablando de dos, no quiero decir niveles, pero vamos a ponerlo así, dos tipos de disciplina. La primera de ellas es donde dice, no te desanimes al ser reprendido por Él. Esta es una disciplina de reprensión que tiene como propósito instruirte en el camino que debes andar. Usualmente es algo que el Señor trata contigo en privado. Es tu padre que te está trayendo alguna convicción, que tú estás sintiendo que el Señor te está reprendiendo por algo. Es una llamada de atención. Y la segunda es la que sigue, y al que ama disciplina y azota. Esto ya es otra cosa, dice, y la disciplina del azote. Esa palabra significa literalmente que te agarraron, te llevaron esposado a un leño que está ahí en la plaza pública, te amarraron ahí, ¿verdad? Con una cadena, y luego salieron los soldados con látigos y te dieron 40 latigazos delante de todo el mundo. Esa palabra es esa, azota. ¿Ok? Entonces pudiéramos decir, y obviamente en esto pues no hay ley ni nada, ¿verdad? Pero vamos a suponer que primero vienen las llamadas de atención, es lo lógico, y si no atendemos y no respondemos, entonces puede venir el azote. Y el azote, hermanos, es algo más público, y esto lo he visto yo múltiples veces. Los azotes se daban en la plaza pública, y es muy diferente que Dios te reprenda en lo privado, que inclusive alguien venga y te reprenda o te exhorte personalmente uno a uno. Eso es una cosa, y la otra cosa es que tu pecado salga a la luz y todo el mundo se dé cuenta. La primera disciplina, ¿verdad?, es estimulante. Y como estimulantes, entonces también hay diferentes niveles o diferentes intensidades. Son esas llamadas de atención. Pero también esto lo he visto con hermanos. Algunos de ustedes lo han experimentado. Hermanos, que viene una llamada de atención. A veces es fuerte. A veces tú ves algo y tú dices, ah, caray, ese pudiera haber sido yo. Ojo, aguas. No haces nada.
Luego viene una segunda, un poquito más intensa, y te asustas. Ah, caray, ¿será el Señor que me quiere decir algo? Ojo. Pero si no haces nada, vendrá una tercera, o cuarta, o no sé cuántas, dependiendo de la paciencia del Señor o dependiendo de la gravedad del asunto. En una ocasión platiqué yo con un hombre que había caído en una situación muy grave y le dije, hermano, date cuenta que esta era ya la tercera llamada de atención y no hiciste caso. Y me dijo, no, dice, no era la tercera, dice, era la cuarta. O sea, él sabía que había recibido una llamada de atención antes que yo no sabía. Y obviamente en la situación en la que estaba ya era muy grave, ya era público, ya había perdido todo, ya estaba cosechando consecuencias muy severas. La buena noticia es que aprendió la lección con el azote, pero aprendió la lección y respondió. Esa primera disciplina es para formar algo en nosotros que aún no se ha formado. En otras palabras, a lo mejor tú no tienes paciencia, a lo mejor no has frenado tu lenguaje, a lo mejor no te has dado cuenta de tu orgullo, a lo mejor, no sé, ¿verdad? Hay algo que tiene que ser formado en ti, tienes que crecer en fe, tienes que crecer en humildad y el Señor trae algo a tu vida, ¿verdad? Te llama la atención, te sacude para que pongas atención y crezcas. Es formativa, ¿verdad? La otra también es formativa, no más que la otra ya viene en donde forzadamente te están quitando algo. O sea, ya es una corrección, ¿verdad? Que es correctiva, que elimina algo de tu vida que no debe estar en tu vida. Es como cuando te hacen una cirugía, te dicen, traes un cáncer, te vamos a operar. Y a veces el Señor dice, traes un cáncer, te voy a operar. No más que como no me has hecho caso, no te vamos a dar anestesia, ¿ok? Pero vas a quedar curadito. No vas a tener ya cáncer. Hermanos, se los digo por experiencia. Ok. Ahora, antes de seguir, déjenme decirles algo. La disciplina del Señor no es castigo. No es que el Señor te está retribuyendo y te está castigando. Es formativa, hermanos. Siempre es con la intención de edificación. Y así debe ser toda la disciplina. La disciplina en la iglesia siempre, nunca es para traer, no es para penalizar a alguien, no es para que aprenda. Es formativa, es para edificarlo, es para que sea restaurado, es para que deje lo que le está haciendo daño. Es la disciplina en la iglesia debe ser así, la disciplina del Señor es así, la disciplina en la iglesia debe ser, y la disciplina de los padres también. Si ustedes hablan de castigar a sus hijos en lugar de formar a sus hijos, hay que cambiar eso. ¿Okay? La disciplina en la casa es para formar hábitos buenos, resistir hábitos malos, ¿verdad? Producir y estimular la obediencia de tus hijos, etc. Pero ese es otro tema. Miren, les digo que hablo por experiencia. El Señor ha tratado conmigo en varias ocasiones de mi vida. Ha habido muchas lágrimas en todos, pero me acuerdo la primera vez, y esto se lo he relatado a varias personas, la primera vez que el Señor trató conmigo, tenía yo apenas meses de convertido. Y cuando el Señor me salvó a la semana, empezamos de novios, Ken y yo. Entonces, ella fue la que me compartió de Cristo, entonces yo empecé a leer la Biblia así como loco, y era así como cristiano rabioso, ¿verdad? Celoso, y la Biblia dice aquí y allá, y hablaba con la gente y toda la cosa. Bueno. No sé qué pasó, tuvimos una discusión ella y yo, y luego en la noche le hablé por teléfono. Estaba yo en la casa de mis papás y le hablé por teléfono y le dije, no, oye, pues es que aquí, que esto y esto otro, alegando yo con ella. Y ella me dijo algo así, no se acuerda, le pregunté, pero me dice, mira, acuerdo el incidente, pero no me acuerdo qué te dije. Y le dije, yo sí me acuerdo, era algo así sobre la base de que, ¿sabes qué? Pues esto me ha desanimado mucho. O sea, si esto es así,
a lo mejor ni vale la pena ser cristiano. No me lo dijo tan en serio, pero yo lo tomé como muy en serio. Colgué el teléfono y literalmente, así como dice que en los Salmos que David se sintió como un gusano, yo me sentí como un gusano. Me tiré al suelo como un gusano. El Señor me invadió con un sentimiento de decir: tus palabras tienen el poder de ser de tropiezo para que una persona deje la fe. Y yo pensé, ¿qué no se va a perder por mi culpa? Y literalmente llorando, aullando yo ahí en la alfombra de la recámara de mis papás, hasta que el Señor me dio alivio. Duró no sé cuánto tiempo, fue un momento, pero qué cosa más terrible. Pero era necesario, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar. Y las 5 o 6 veces que el Señor ha tratado conmigo, ¿verdad? Con disciplina correctiva, de dolor así intenso, nunca se me va a olvidar. Se me olvida cómo era antes, pero no se me olvida lo que trajo cambio en mi vida. Y yo sé lo suficiente del Señor como para decir, no creo que el Señor ya haya terminado conmigo y no creo que no pueda venir otro momento de disciplina sobre mí. Hermanos, esto es real. Y el Señor nos ama tanto que quiere que nosotros crezcamos. Entonces, por eso es que entonces la pregunta es que tenemos que hacernos es: ¿por qué estoy sufriendo? Alex, cuando trajo una predicación recientemente, que ya se me olvidó cuál texto era, creo que no me acuerdo, 91 creo que dijo, nos enfatizaba que toda prueba o tribulación el Señor la usa para nuestro bien. Él la usa siempre porque Él es nuestro refugio, estamos refugiados, estamos guardados, estamos cuidados dentro de sus brazos, ¿verdad? Y Él decía, a veces abre un poquito sus brazos y permite que venga algo a nuestra vida para nuestro bien, pero no permita para que nos destruya, sino simplemente porque quiere producir un bienestar en nosotros, ¿verdad? Pero cuando es la disciplina, hay algo que nosotros debemos responder, y eso es en arrepentimiento. Es solamente a través de esa prueba, esa dificultad, que llegamos al arrepentimiento, y eso es lo que el Señor está buscando en nosotros. En cuanto hay arrepentimiento, se acaba la prueba. Y es así como lo que queremos nosotros cuando estamos educando a nuestros hijos. ¿Qué buscamos? Que el niño entienda, que cambie. ¿Okay? Él está permitiendo y trae algo a tu vida para traer un estímulo al arrepentimiento y corrección. Entonces, sí tenemos que preguntarle. Tampoco es que todas las cosas que te suceden es disciplina del Señor. No, a veces es simplemente que vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, y nos van a pasar cosas malas. En este mundo vamos a tener tribulación. También a veces hay pecado entre nuestros hermanos, en nuestra gente, en nuestros vecinos. Entonces a veces sufrimos el pecado de otros. ¿Ok? Entonces a veces son circunstancias del mundo caído o simplemente de las personas caídas. Pero cuando es el Señor, Él te hace saber que es Él. Y por eso no corras. Yo encuentro que muchas personas corren y dicen, es que el diablo ya me trae. Jesús le dijo a Pedro, el diablo me pidió permiso y yo se lo di. Y te va a sacudir. Y Pedro iba a ser probado. Y fue probado. ¿En dónde fue probado Pedro? Con la negación. El Señor lo permitió. Quería tratar con Pedro porque Pedro era presuntuoso. Se lo tenían que quitar. Y Él le dio permiso a Satanás de que lo tentara y negara a Jesús 3 veces, como el Señor le había dicho que iba a suceder. Entonces, aún el diablo, si el diablo toca tu vida, es porque Jesús le dio permiso. Entonces es sano que tú le preguntes, Señor, esto que está viniendo a mi vida, este dolor, ¿cómo debo responder? ¿Para qué es? ¿Qué quieres?
¿Hay algo en mí, Señor, que estás queriendo que yo note, que me arrepienta? Muéstrame, Señor, dame discernimiento. El Salmo termina en el versículo 10 al 12 con unos versículos también muy hermosos, unos versos muy hermosos. No se queda ahí, sigue con este. Les digo que es un cántico de alabanza. Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi ropa de luto, desatado, o sea, la ropa negra que traía, se la desata, se la quita, dice, y me has ceñido, me has vestido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te daré gracias para siempre. Ahorita leíamos en Hebreos 12:11, dice, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Y noten esto, somos ejercitados por medio de la disciplina. Es un ejercicio, que es algo que nos estimula a nosotros responder, nos ejercita, Señor, te pica, te estimula, te afecta para que crezcamos. ¿Acaso a nosotros mismos no nos alegra el corazón ver a nuestros hijos crecer en obediencia? ¿Acaso ellos no disfrutan más de su vida al irse deshaciendo de malos hábitos y creciendo en madurez? El Señor al que ama disciplina. Y Él sabe que la perseverancia en el pecado va a traer consecuencias destructivas y pérdida siempre. Miren, el lamento viene cuando tú cosechas las consecuencias del pecado. Cuando tú dices cosas como, ay, cómo seré bruto, qué bárbaro. Pero ¿por qué dije eso? ¿Por qué respondí así? ¿Por qué hice eso? ¿Cómo seré tonto, insensato, necio? Ay, Señor, ¿por qué me dejaste? Yo no te dejé, tú lo hiciste. Y viene el lamento. Ahora imagínense ustedes, hermanos, que el Señor nos dejara con nuestro pecado y ese lamento fuera eterno. Que tú llegues al juicio final y esté el Señor ahí y te diga, hijo, pues mira, yo vi que eras un insensato, un necio, no me hacías caso y decidí dejarte así. Entonces por toda la eternidad te vas a lamentar, acá van a estar tus hermanos disfrutando y tú vas a estar allá afuera. Y por una eternidad no vas a gozar lo que ellos van a gozar. Tú dirías, Señor, ¿por qué fuiste tan cruel? Hubieras hecho lo que fuera necesario, Señor. Lo que fuera necesario para que yo me arrepintiera. ¿O no? Entonces la disciplina es para que tú no tengas un lamento eterno. Es para que disfrutes de la gracia de Dios en esta vida y por toda la eternidad. Es para un momento solamente. Es la ira de Dios, la obra de Dios, diciendo el Señor, diciendo, me voy a esconder de ti, voy a tratar contigo, voy a traer este dolor a tu vida para que tú no sufras lamento, sino que tu lamento se convierta en danza, en baile, en alegría, y esa alegría sea para siempre. Así como si tú vas derecho al abismo o vas a cruzar una calle y no te estás dando cuenta que viene un camión a 100 kilómetros por hora y quieres que alguien te detenga, aunque sea necesario te tumbe para que no cruces, así debemos de querer que el Señor trate con nosotros y podamos decir, Señor, tú cambias mi lamento en danza. Me quitas el luto, Señor, me ciñes de alegría. Por eso es que entonces vamos a cantar alabanza. Hermanos, ¿se han oído de las oraciones peligrosas? Vamos al Salmo 139 y vamos a terminar con esto. Y vamos a ponernos de pie.
Vamos a tener que tener cuidado con esas oraciones peligrosas porque al Señor le encantan. Miren lo que dice el Salmo 139. Ábrelo ahí en tu Biblia. Versículo 1. Dice, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por delante y por detrás me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Mira cómo está el salmista aquí, David, reconociendo, tú sabes todo de mí, Señor. Mis pensamientos, mi corazón, las palabras antes de que las diga ya las sabes. Tú sabes todo. Enfrente, detrás, estoy cercado, no me puedo escapar. Ahora aquí es donde quiero que leamos todos juntos la conclusión de este salmo en el versículo 23 y 24. ¿Ok? Pero noten eso, está en la escritura y lo han leído. Pero esto es una oración peligrosa. Vamos a leerlo. Salmo 139, versículo 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Esta es una oración peligrosa. Pero está ahí porque es una oración que debemos nosotros hacer. Señor, tú escudriñame y ve si hay algo ahí que tú tengas que corregir. Y si lo ves, Señor, guíame hacia el camino correcto. Haz lo que sea necesario, Señor. Les digo, esa es una oración que en ocasiones yo rehúso decir. Señor, corrígeme pero blandito, corrígeme pero suavecito, corrígeme pero sin sufrimiento. Y no me atrevo a decir, haz lo que sea necesario, Señor, para guiarme en el camino en el que debo andar. O sea, versículo 23-24 es una oración peligrosa. El decir, haz lo que sea necesario, es una oración peligrosísima. Sí, hijo, de veras. Pero nomás piensen, ¿qué harían ustedes si su hijo llegara con ustedes? Papá, tú me conoces, tú has visto mi vida, tú me ves como soy. Dime lo que ves. Ahora, ayúdame a cambiar. ¿No les brincaría el corazón de alegría que su hijo dijera eso? Y si les dijera, papá, haz lo que sea necesario. Lo que tú creas que es necesario para que yo cambie y deje ese mal hábito. Sí, hijo. A ver, échame tu teléfono. Vamos a orar.